Bienvenido amante del misterio. Hoy escucharemos historias contadas por personas como tú y como yo, que vivieron momentos que todavía no pueden olvidar. Comencemos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó con un santero? Cuéntenos. Bueno, a ver, resulta que yo trabajaba con el gobierno, entonces yo conocí a un señor que él vestía de blanco, él llegó por una situación de un reo porque nosotros manejábamos presos, entonces llegó por una situación de un reo. Cuando el señor salió, él se quedó mirándome y me dijo, usted necesita ayuda, necesita protección y yo la puedo ayudar. Entonces yo pues le tomé el teléfono, pero yo dije, yo no le presté atención. Entonces resulta que a los días se nos escapó, no, tuvimos una situación con un preso que nos quería volar. Entonces yo decidí ir a visitarlo. Yo fui a visitarlo a él. Entonces él, tan pronto yo llegué, me dijo, venga, le digo una cosa, ¿no es cierto que usted perdió un bebé a los 16 años? Entonces yo me quedé muy sorprendida porque eso no, yo lo sabía, yo ni siquiera a mis compañeros de trabajo se lo había dicho. Entonces me dijo muchas cosas que eran ciertas. Entonces él me dijo, tenga mucho cuidado porque a ustedes se les va a escapar un preso. Entonces, tal cual él dijo lo del preso, se nos escapó. Eso fue verdad. Me dijo, todos van a estar involucrados, van a tener problemas, menos usted. Y verdad, investigaron a todos los de compañeros de trabajo, menos a mí. Pero lo que más me sorprendió de él, yo en la santería no creía, pero lo que más me sorprendió fue que él me dijo, solo fue una consulta, y en eso me dijo todo. Me dijo, mira, a ti no te van, tú vives en el campo. Entonces yo le dije, sí, es cierto. Entonces me dijo, mira, yo te veo rodeada como de caña, de árboles, te veo un terreno grande. Entonces le dije, yo sí, es cierto. Entonces me dijo, mira, a ti no te van a picar los alacranes ni las serpientes, y tú vas a ver. Entonces yo le dije, ay, no, no me diga eso, que me da mucho susto. Entonces me dijo, y a ti no te pasa nada porque a ti te cuida un perro de monte. Bueno, eso pasó así, y más o menos como a los 2 años, yo estaba sola en la casa, entonces no llegaba mi esposo. Y yo me sentí como un poco inquieta, pero yo no estaba nerviosa. Entonces yo me fui para la parte del lavadero que colinda con todo el monte. Sí. Entonces cuando yo estaba allí, yo me acordé de él y dije, yo a este señor digo que me cuida un perro de monte. Entonces a mí me dio risa. Cuando la risa se me quitó, porque yo me volteé a mirar a mi izquierda y había como una salida hacia la carretera allí. Todo muy oscuro porque por allí no hay bombillas, no hay nada. Eso es de difícil acceso la vía. Cuando yo vi, haga de cuenta, una pantera grande y los ojos se le iluminaban verdes, verdes. Entonces, ahí saqué deducción de que era lo que él me decía, el perro de monte. Entonces yo cerré los ojos, volví a abrir rápido y yo dije, yo no quiero ver eso, me da mucho susto. Cuando volví a abrir los ojos nuevamente, el animal se perdió entre el monte. Después, yo, a partir de esa fecha, hasta ahora, mira, te estoy hablando más o menos de unos 18 20 años, que hace que él me hizo la consulta. Yo veo los alacranes, mira, de coger, por ejemplo, la ropa que yo tiendo en los patios, de coger la ropa, traerla en el hombro, tirarla sobre la cama y el alacrán estar pegado de la ropa y no picarme. Y por donde yo voy caminando siempre los veo. Y yo he visto 2 serpientes, yo las he visto. De frente se me han presentado así caminando en el monte, las he visto y ellas se han levantado, levantan la cabeza, me miran fijamente. Y yo lo primero que hago es sangre de Cristo, cúbreme, y ellas inmediatamente se van. Entonces yo me acuerdo de lo que él me dijo, de que nunca me iba a picar ni alacrán ni serpiente. Pero lo que más me impresionó fue que él me dijo en esa, yo al ver pues el acierto de él y todo eso, yo fui otra vez, volví con los años, lo encontré y todo, y él es un santero, él es de Cuba.
Entonces volví otra vez, entonces a que me dijera, pues entonces me dijo, vas a perder el trabajo y un sinnúmero de cosas que me pasaron. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Pero lo que más me impresionó fue que él me dijo, yo esta noche te voy a visitar. Entonces ahí me dio risa, pues sí, yo lo disimulé. Pero yo me vine para la casa y él me dijo, después de esa visita yo te digo muchas cosas. Entonces yo estaba acostada, estaba tranquila. Cuando de repente eran justo las 12 rayaditas de la noche, yo me desperté. Y cuando yo me desperté, era la figura de él. Yo sentía, yo no lo vi porque es mentira decir que lo vi, pero sentí la presencia de él, de un hombre alto parado así, al pie de mi cama. Entonces yo me dio mucho susto. Entonces yo lo llamé y le dije que me agradecía mucho pues sus servicios, pero que pues yo realmente no iba a ir. Pero yo no fui, fue por el temor que me dio de haberle sentido esa presencia ahí. Entonces esa era la historia que quería contar y de verdad, Dani, que hay santeros que son muy, demasiado diría yo, y sin necesidad de que tú abras la boca te dicen muchas cosas. Entonces hay personas que tienen esos dones y al santero hay que respetarlo. Que mucha gente toma la santería como burla. No, a esa gente hay que respetarla porque ellos tienen sus aciertos y gracias por darme la oportunidad de contar la historia. Buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, Rey, muchas gracias, bienvenido. Excelente. Dani, bueno, te cuento. Yo vivo aquí en Ibagué, no es un sueño, fue una historia real. Yo vivo aquí en Ibagué, trabajo cerca del Puente de la Vida y pues recién llegué acá, esto es como por Aparco, como por una vereda y están haciendo un condominio. Recién llegué, tocaba que trasladarme más o menos 300, 400 metros hasta un sitio para poder ir a prestar centinela ahí y devolverme. Y en el trayecto del camino, en una de esas rondas, al lado hay una finca ganadera y una de las vacas se pasó para el lado de donde yo estoy. Sí. Entonces yo paso, me quedo mirándola y la vaca me hace como... Yo le digo, entonces no me crea, pues como en son de recocha, Como ¿no? de chiste, sí. Y como de chiste, le digo, pues entonces no me crea. Pero la vaca voltea su cabeza como hacia mi lado derecho y pega un bramido que yo nunca había escuchado un animal bramar de esa manera. Uy, te cuento, estoy en este momento en el puesto y me pasa escalofrío. Y entonces voy caminando y comienza a erizárseme toda la piel y los pelos, el cabello comienza a parárseme y comienzo como a encogerme, como si me estuvieran agarrando por la espalda y como si me quisieran tumbar al suelo. Yo tengo la dotación en la bota, entonces saco la dotación, hago uno al aire, no digo palabras para que no nos vayan a censurar, hago uno al aire y como que vuelvo en mí y salgo a caminar rapidísimo. Te cuento, a alguien le hice, a alguien que también maneja esto de los asuntos paranormales, que también está en TikTok, le comenté y me dijo que pues bueno, que hacer un live y comentarle cómo era el cuento y pues hice un live con ellos, ya hace días quería comunicarme con vos, hice un live con ellos y estábamos en el live, estaba comentando cuando se puso el ambiente tenso y comienzan a escribirlo por los comentarios. Cambió el ambiente, está haciendo frío, se está pasando y comienza a sonar como una respiración en el live. Estamos hablando de aquí de TikTok. Comienza a sonar y se apaga el celular de la persona que está haciendo el directo, pero el live sigue. Cuando tú apagas tu celular, el live se apaga, ¿cierto? Sí. Inmediatamente. Pues resulta y pasa que él también lo estaba transmitiendo por Facebook y dice, no, se me apagó el celular con el que estaba transmitiendo por TikTok. Le decimos, pero está el live ahí lo tenemos. Resulta que me averigüé después que habían presencias como raras y pues nadie pidió permiso para excavar y algo. ¿Y era alguien serio o era medio charlatán? De la persona que estaba haciendo el live. Sí, porque puede decir que se le apagó el celular y no se le apagó.
No, te cuento. Se apaga como cuando no aparece imagen ni nada, ni luces ni nada, o sea, Claro, aparece, la pantalla negra. sí, y comienza, pero es que lo que yo estaba sintiendo, mucha gente lo estaba sintiendo, si me voy a entender. No, O sea, por eso, pero él pudo haber puesto eso y dice que se la apagó. Pero ¿cómo comprueba bueno, usted que realmente sí se la apagó? no, ahí sí tú me corchas, pero después me comuniqué con la persona y dijo, no, se nos apagó el live, o sea, él estaba en Facebook, pero te cuento, Pero él también estaba en Facebook. Por eso, pero la persona hace este tipo de shows paranormales y todo eso. No, es una página pues parecida, sí hace de vez en cuando entrevistas paranormales y eso, pero de verdad debería mostrarte algún día en estos un directo como hacías antes con la gente en las fincas que decían que asustaban y eso. Te quisiera mostrar algún día de estos, de verdad que es pesado, el ambiente aquí es... Hagámoslo y a ver si por fin pasa algo, porque seguro que no le va a pasar nada transmitiendo conmigo. Pues no sé. Ojalá se me apagara, que se me apagara el teléfono y se me apareciera el diablo, porque es que verdad hoy en día hay muchos shows, man, y meter un respiro en una grabación y por una pantalla negra es muy fácil hacerlo, y más si el man está transmitiendo también en Facebook y todo. Por eso es que no se me hace tan real, la verdad, sin saber quién es, no tengo ni idea quién era. Pero con lo que usted me cuenta me genera mis dudas. Yo lo tengo por ahí, pero pues como te digo, no digo nombres para no generar... sí, no, mejor. Ni espectadores ni seguidores. Por eso te digo, sería buenísimo que hagamos un live. Tú me dices cuándo. Yo estoy todo este mes de noche. Yo también estoy la otra semana transmitiendo. Usted lunes, martes, miércoles, jueves se conecta de una. Me dice, oiga, yo soy... Y usted tiene lista su cámara, hermano, y lo enlazo y ni más faltaba. Y hacemos la transmisión, por supuesto. Hagámoslo. Quedó en sus manos. Entonces. Quedó en sus manos. Yo me acuerdo, usted me escribe, oiga, yo soy el de la transmisión del Puente de la Vía en Ibagué, o de donde usted vio lo que sucede. Y va donde sintió esa vaina, a ver si la sentimos nosotros acá. Por favor. Listo, hágale, papá. Cuente conmigo para esa vuelta. Buenas noches, Leotrepa. Llevo años queriendo hacer esta historia, la verdad. Hágale, todo suyo. Pues ante todo lo hago con respeto, porque pues sí le cogí respeto a lo paranormal desde que me sucedió eso. Tenía 15 años cuando eso, porque pues yo la verdad era una de las personas que yo cogía un animalito, lo mataba pues sin piedad, o por gracia lo hacía. Entonces una tarde salí de trabajar a las 6 de la tarde, más o menos una hora me tocaba caminar a la casa. Salí como con un presentimiento, un frío, me fui caminando. Tipo 6 de la tarde empezaron a coger del buzo, a jalar hacia un lado de la carretera, me jalaban, me eché la bendición. Llegué al pueblo, pedí una cerveza, me la tomé, me fumé un cigarrillo. A 2 metros saliendo del pueblo, al cruzar un salitre donde una muchacha, pues la historia de ella fue que la mataron ahí con la hija. Crucé el salitre y una camándula que llevaba se me toteó. Y esa bendecía la camándula blanca. Se me toteó la camándula. Ahí para adelante me empezaron a empujar de la espalda, a jalar. Me seguí echando la bendición, no pude hablar más, se me fue la voz. Y llegando a la casa, un puente que hay, escuché un tropel de caballos. De pronto puede ser los caballos del vecino, cruzan y me pueden tumbar. Crucé y al cruzar el puente vi un caballo negro que se bota a la quebrada. Apenas el caballo se bota, yo quedé en shock y empecé a alumbrar con una mechera que llevaba. No se vio nada. En el momento llevaba mi radio escuchando música, se apagó totalmente. Subí el portón y cuando volteé a mirar atrás, quedé paralizado viendo un caballo dando humo negro por la nariz y un gente sin cabeza con capa negra. Entonces en ese momento que yo paralizado, no me podía mover, no podía hacer nada. Mi abuela fue a la casa, me gritaba, y yo escuchaba la voz de ella en eco lejos, me llevó para la casa, me iba a bendiga. Esa noche me acosté a dormir y los otro amanecí con moretones, chupones en el cuello y aruña. Y eso fue aquí por los lados de Quipile, Cundinamarca. Bueno, esto pasó hace como 7 años, más o menos. A mi hermano le hicieron brujería. La exnovia, más específicamente la mamá de la exnovia.
La suegra. Sí. Entonces, pues básicamente yo siempre he sentido cosas y yo me empecé a dar cuenta porque mi hermano empezó a cambiar un montón. Cuando a la gente le hacen brujería, la verdad es como una transformación impresionante. Y mi hermano era una persona súper alegre, súper de familia, estaba con nosotros. Pero bueno, finalmente él empezó a retraerse mucho, peleado con mis papás, horrible. Y bueno, en medio de todo eso, nosotros empezamos como a contactarnos con padres. Y uno de esos padres, efectivamente... Pero perdón, Steffi, la interrumpo. Dime. Claro, su hermano cambió de un momento a otro su forma de ser. Ajá. ¿Por qué se les vino a la mente, si, y me lo corrige, fue de inmediato que ustedes dieron, esto es brujería? O porque usted dice, fuimos donde los padres, porque uno, no sé, de pronto en un hogar alguien cambia de genio, uno de pronto dice, está estresado, está peleando con la novia, está enfermo, no sé, o sea, pero ¿por qué de una vez ustedes como familia dijeron, vamos donde el padre? Pues básicamente yo pues siempre he sentido y he visto cosas y las actitudes que tenía mi hermano eran muy raras y yo no sé cómo explicarlo, pero fue algo como que yo tuve ese presentimiento y así Ok. mismo dijimos como bueno, vamos a consultar, Bien. como para saber si sí realmente pues era eso. Ujú. Entonces, bueno, nada, consultamos y uno de esos padres era un padre exorcista y él nos ayudó mucho dentro de ese proceso. Y básicamente aquí pasaban cosas súper raras en mi casa. Una de esas es que yo me enfermé como por un mes completo y muy del estómago. Y el padre en esas, cuando vino acá, él empezó a sentir muchas cosas. La brujería como que nos hizo, pues a nosotros, era que la bruja había hecho muchos entierros en el jardín de mi casa. Y dentro de esos entierros había uno que pues en mi caso era una foto mía y tenía como un listón verde. ¿Y es que la suegra iba mucho a la casa de ustedes o cómo metió esos No eran entierros ahí? entierros espirituales, eso no se explicaba el padre. Ah, Que se pueden hacer entierros espirituales. o ajá. sea, no se encontraban físicamente, sino los llaman entierros, digamos, los invisibles, para que me entiendan. Sí, por decirlo así, como un entierro invisible. Ok. Y estaban por todo el jardín de la casa. Y bueno, uno de esos, como pues te mencionaba, era uno hacia mí con un listón verde que era para básicamente enfermarme y que yo estuviera muy mal. Pero Y venga, efectivamente- Steffi, una cosita, qué pena me extiendo y tan mamón yo, pero Tranqui. a ver, eso es lo que decía el padre, pero no es por juzgar al padre, pero siempre usted me conoce, yo debato y me paro ahí. Pero una persona podría decirle a uno, o sea, inventar de, mire, su casa está llena de entierros espirituales. Para ti hay uno que es una fotografía amarrada, para ti esto, o sea, él dice eso, digamos. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta que lo que él contó de esos entierros espirituales eran verdad? ¿Ustedes algunas fueron a la casa de la bruja algo y vieron esos entierros como se los describió el padre? No, no los vimos. Y claro, es súper debatible eso. Pero pues digamos que sí fue como muy fe ciega. Y nosotros confiamos mucho en ese padre porque antes de él habíamos dado con muchos otros que efectivamente son padres falsos. Es más, denunciamos uno como porque era un brujo, pero se hacía pasar por padre. Entonces, sí, o sea, efectivamente hay muchísima de esa gente que se hace pasar por padres y puede decir esas cosas. Claro, ¿y este padre era de la iglesia católica, apostólica romana? Sí. Y les dijo, o sea, es que me sorprende porque yo he hablado mucho, pues más de 20 años aquí hablando de esto, pero es la primera vez que yo escucho la verdad. Sé que espiritualmente pueden hacer ataques, pero que alguien le diga a uno, oiga, Andy, es que aquí debajo de la consola hay un entierro, pero espiritual, entonces usted no lo puede ver. ¿Y uno cómo hace para combatir eso, además? Exacto, entonces uno dice, suena como charlatán, porque si es como alguien, mira, Dani, en su apartamento está lleno de entierros, pero usted no los va a ver, porque es que son espirituales. Uno dice, y como dice usted, y uno es de una foto suya amarrado, pero no está ahí, o sea, no lo puedo ver, entonces, Y obvio, no, no se no, ve. no es por hablar mal del padre, pero uno diría, claro, puede decir, el otro Pilas es su cara con 1000 alfileres encima, y aquí lo estoy viendo, pero usted no, entonces yo digo, o sea, es como... Aunque dicen que Este desde los consultorios de los brujos pueden hacer eso. No, claro, le pueden hacer ataques espirituales, pero Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. no había oído nunca de un entierro que está en su jardín, pero es un entierro espiritual.
O sea, el padre no está diciendo, ojo, a usted le están haciendo ataques desde un consultorio, desde el África, algo, no. En su casa, en su Él espacio. dijo, usted acá en este jardín hay entierros, por eso preguntaba yo. Pero entonces es como si el padre hubiera tenido la visión de la bruja, donde tiene su amarre, digamos el suyo que usted decía que tenía como un moño verde o algo así. Entonces es como si el padre se pudiera tal vez como desdoblar o no sé, y llegar al consultorio y vio los entierros que habían hecho espirituales, ¿sí? Algo así. Pues el padre venía aquí a mi casa y pues básicamente pues él tiene el don. No voy a discutir eso porque pues sí, No, cada uno con su tiene- creencia, pero exacto, Ajá. él lo que le decía que el entierro era así era porque lo estaba viendo en dónde. Él lo sentía, pues no sé cómo explicártelo, o sea, sé que él lo sentía y él decía como, bueno, hay esto, esto y esto. Y como basados en eso, él hizo como varios exorcismos en mi casa, de eso. Entonces, básicamente fueron como 3 exorcismos y para los que preguntan no nos cobró nada. Bueno, bien esa parte. Venga, y en los exorcismos, cuando empezó a hacer eso, como a hacer esa limpieza energética en la casa, ¿qué pasó? Era impresionante, o sea, se usaban muchos sacramentales, incienso, aceite, agua, sal. Y básicamente lo que hacíamos era unas oraciones y él traía como, yo no puedo explicarles muy bien porque pues yo tampoco tengo mucha claridad de cómo lo específico del exorcismo, pero llevaba huesos de pescado. Y ahí básicamente se hacía la oración y se encendían los sacramentales. Cuando esto pasaba, digamos de cosas así, pues impresionantes, mi hermano llamaba como loco, llamaba y llamaba y llamaba y llamaba. Y una vez terminamos la oración, se paraba. O sea, paraban las llamadas, paraba todo y llegaba y él ni siquiera podía respirar el humo del incienso. O sea, para mí ese incienso olía rico, pero para él era impresionante, él no podía respirarlo, se quedaba afuera mucho tiempo y no, o sea, era impresionante. Y fueron como, sí, como 3, 4 exorcismos que se hicieron. Y dentro de las cosas que él veía, él nos decía que la suegra le tenía una taza especial en la casa de ellos, donde ahí le daba cosas en el café. O sea, el padre fue el que llegó a la conclusión de que era la suegra. Ajá. Ok. Y sí se notaba, pues yo la vi a ella como un par veces porque realmente yo con la novia de mi hermano era súper odiosa, no podía verla ni siquiera. No se la aguantaba. No, sí, no podía, o sea, era algo como de su energía no iba conmigo. Y las veces que yo vi a la señora, yo no sé, o sea, para mí tenía como cara de serpiente. Y la señora conmigo también era, uy, me alejó. Y venga, le hago una pregunta a Steffi, después de todo este exorcismo, todos los entierros espirituales, ustedes, digamos, bueno, ¿se solucionó todo al final? Sí, se Bien. solucionó, inclusive estábamos de viaje un día y pues mi perrito antes sí se había dado cuenta como que olía la casa y no sé, parecía que hubieran ratones, entonces llamamos a un exterminador, nos fuimos de viaje, pues mientras tanto, y el señor decía que sí parecía que eran ratones porque habían huellas, la ropa de mi mamá y de mi papá tenía mordiscos de ratón, había popó de ratón, pero nunca atraparon ningún ratón. Y lo que decía el padre era como que en ese momento se rompió la brujería y se materializó en un ratón. Ok, bueno, al final me alegra que se haya curado su hermano y usted y toda su familia y con el padre, como haya sido, eso es lo importante, encontrar la solución, que es lo que siempre digo yo. Pero ahora, ¿ustedes comprobaron, Steffi, que realmente era la suegra? O sea, ¿usted alguna vez o su hermano dijo, ay, sí, yo vi eso en la casa de ella, lo que escribía el padre? ¿O alguna vez se enfrentaron a la señora, como usted, que se la llevaba mal con ella, decirle, usted es una bruja loca o usted es bruja? ¿O alguna vez hubo como ese choque? ¿O eso quedó así, su hermano terminó y nunca volvieron a saber de ellos? Yo no tuve choque con ella y de hecho mi hermano, uno le pregunté y él no se acuerda de nada. No se acuerda de lo que pasaba y las cosas que él hacía porque él actuaba muy raro. Pero sí se acuerda de la taza que te estoy diciendo. La que había en la casa de Ajá. la novia. Y era como la taza especial solo de él. Nadie más podía tomar de esa taza. Oiga, ¿y el padre les hizo algún rezo de protección para ahorita estar bien? Porque de pronto uno dice, bueno, y me dice una bruja brava. Entonces imagínese la bruja diciendo, estos manes hicieron la limpieza, todo bien, vamos a darnos espiritualmente. ¿El padre qué hizo para blindarlos a ustedes?
Él sí, se hicieron como muchas oraciones y básicamente fue estar pegados a orar. Y de hecho yo la vi aquí en la casa, a la bruja, o sea, como te digo, o sea, eso es, O sea, la pues, suegra. no, a la bruja, a la que estaba haciendo la brujería. Yo me acuerdo que yo estaba en mi casa sentada y en la entrada de la puerta vi una señora altísima con un velo negro en toda la cara y un vestido negro largo, largo, largo. Ah, pero a ver si entendí mal. Entonces la suegra tenía contratada a una bruja. Sí, Ah, ya, esa parte no la... Entonces, perdón. O sea, la bruja sí, no era la no suegra, sino expliqué la bien. suegra le estaba pagando a una bruja. Sí, Ah, ok. ¿Y la bruja usted la vio una vez en la puerta de la casa? sí. ¿Y, Yo me acuerdo muchísimo de ella. Era impresionante. y qué era la típica así viejita que describen así como aterradora? No le vi la cara. Lo que te digo, tenía un velo en toda la cara, negro. Y ella tenía un vestido como antiguo, negro, negro así, bien como boleritos así. Pero ya, o sea, yo me acuerdo que creo que hizo una oración y ya se desapareció, pero de ahí no podía pasar. De la puerta no podía pasar a ningún otro lado. Precisamente, yo me imagino que por las protecciones. ¿Alguna protección fuera de la oración física que el padre les haya recomendado como para la audiencia? Que les digan esta medallita, esta cosita, o solo es la oración y ya con eso tiene. Las medallas de San Benito. Pues básicamente nosotros la teníamos en todo lado. La gran medalla de San Benito, la que usan para los exorcismos y todo. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Eh, pues le comentaba yo que nunca, hasta el momento, pues he tenido como una experiencia, una historia así que me haya marcado porque llevo trabajando en una morgue más o menos 6 años. Trabajo con medicina legal y pues jamás me han asustado. Pero en cuanto a los brujos, una vez a mí me pagaban un hotel en donde llegaron unos brujos. Yo me acuerdo que ellos se hospedaron ahí y eran brujos de mentiras porque... De mentiras. Sí, eran brujos de mentiras porque ellos comentaban que, pues, cómo trabajaban, o sea, cómo enredaban a la gente para que les pagaran. La idea de ellos era que les firmaran temas de terrenos allá en las fincas. O sea, eran puras artimañas. Yo inclusive tomé con ellos más de una vez, pero realmente todo eso es mentira, la verdad no creo, nunca he creído en eso. O sea, ¿usted cree que, bueno, a usted le tocó charlatanes, pero usted cree que todo brujo es al final charlatán y envuelve a la gente? Pues la verdad es que yo siempre he querido tener la experiencia y como le digo, pues he manejado el tema de muertos hace más de 6 años desde que estudié y pues la verdad nunca he tenido la experiencia ni con brujos, ni con espíritus, ni con fantasmas, ni nada. Oiga, Cami, ¿y usted en su trabajo de estos 6 años en una morgue? Nada, o sea, usted hace su trabajo común y corriente, pero nunca, ni por ahí un ruido raro o nada. No, nada, la verdad. Inclusive he hecho necropsias en cementerios también. Y nada. Nada. Y sus compañeros que de pronto le cuentan historias o le dicen, uy, hermano, ayer el muerto se me levantó de la camilla, o estaba arreglando a uno y me gritó, bueno, qué sé yo. ¿Usted qué cree que pasa ahí? De pronto yo he escuchado historias, sí, he escuchado historias de compañeros, pero personalmente a mí no. O sea, hasta el momento no me ha pasado nada. ¿Pero usted cree que sí pasan esas cosas, pero a usted no le pasan por alguna razón? ¿O usted cree que son cosas físicas reales, como se estira un músculo? Bueno, no sé, una reacción que puede tener un cadáver. ¿O usted cree que de pronto sí existe el fantasma, sí existe que le hablen a la vida, pero usted de pronto está protegido o usted no tiene ese sexto sentido? De pronto sí, de pronto como dicen, uno se cierra mucho al tema, uno se vuelve muy escéptico, pero pues como le decía yo a alguien inclusive una vez sobre el tema, porque ya se metieron mucho en el tema espiritual, si me pongo a pensar mucho en espíritus, pues de pronto no puedo realizar muy bien mi trabajo. Oiga, Camila, hago una preguntita. En su trabajo, arreglando muertos, dicen que cuando están arreglando el muerto, hablarles, tratarlos bien, consentirlos, el cuerpo se presta para que sea más manejable y se pueda arreglar más fácil que cuando la persona encargada está haciendo su trabajo, pero es como brusca con ellos, como que no les habla, pues el cuerpo se vuelve pesado, como difícil de arreglar. ¿Le ha sucedido esto? ¿Esto qué tan cierto puede ser? Pues mi jefe lo hace, mi jefe le habla mucho al muerto pues nosotros lo que hacemos es detectar el mecanismo y causa de muerte, para poder, digamos,
realizar una necropsia. Mi jefe lo hace para que pues no nos demoremos mucho y se pueda realizar pues un buen trabajo. Sí lo he visto en mi jefe, pero yo no lo hago. ¿Y usted que no lo hace igual, el cuerpo siempre está bien? ¿Usted, usted hace bien su trabajo? ¿O no ha tenido necesidad de pronto de probar y decir, oiga, este cuerpo está como difícil, venga, le echo una charlita? La verdad, normalmente en una necropsia se demora uno más o menos 2 horas. Y en esas 2 horas nos ponemos a hablar de todo menos del muerto. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Sí, no, a mí me pasó, yo que les contaba ahorita, estuve en una morgue y se ponían a hablar entre ellos y qué, y cómo les fue la vuelta, como si estuvieran tejiendo. Exacto. Haciendo cualquier cosa menos arreglando un muerto. Yo estaba ahí con ellos, me decían, ¿qué tripa? Y la mega, ¿cómo va? Y el concierto de no sé quién y todo, y el man mientras tanto ahí con el cuerpo peinándolo, maquillándolo, y yo ahí ya. Y llega un punto, le decía, Andy, que uno se mete tanto en eso, o sea, ya lo ve normal que sigue hablando de la vida y se le olvida que, y le digo con respeto. Habla uno más de cosas personales que de lo que está haciendo ahí. Sí, no, y es que es cuerpo tras cuerpo, entonces ya es como... Ya se vuelve habitual. Sí, llegó otro, y niño, anciano, otro y otro, arréglelo y sale, y siguiente. De pronto, yo podría invitarlos más adelante, pues digamos que la morgue a la que yo estoy adexo es una morgue que está fuera de Bogotá, entonces es menos complicado porque pues medicina legal de Bogotá sí... Es muy difícil. Sí, es muy difícil, la verdad, pero allá sí... es más fácil porque pues es en un hospital y pues digamos que hay más acceso. Pues Cami, lo voy a seguir y estamos en contacto privado a ver si logramos un permiso para yo hacer la entrevista para mi nuevo canal de YouTube y charlamos un ratico y me muestre la morgue y los utensilios y toda esa vuelta. Buenas noches. Bienvenido, ¿qué historia tiene? Es una historia que me pasó hace rato, hace como 2 años. Yo trabajando en mi casa, porque yo trabajo en mi casa, soy ingeniero de sistemas, programador. Muchas veces trabajo de noche y de noche casi todos los días a la misma hora escuchaba un ruido en el techo que pasaba de un lado a otro y se devolvía otra vez y volvía y pasaba duro. Yo pensaba que era un gato, eran gatos y eso. Entonces yo salía afuera de la casa, miraba y no había nada. Y así se pasó un tiempo, casi todos los días a la misma hora, por ahí tipo 1 de la mañana más o menos. Y un día hubo un vendaval por acá por el barrio donde yo vivo. Y en la noche había unas casas destechadas y todo eso. Ese día se fue la luz y bueno, yo quedé acostado en la cama, ahí esperando a dormirme. Y de repente otra vez comencé a escuchar lo que pasaba de un lado a otro. Y de un momento a otro, yo sentí que lo que pasó y yo me quedé como quieto porque pasó por encima del cuarto donde yo duermo. Nunca había pasado por ahí, siempre pasaba por la sala y todo eso. Y cuando yo me quedé así como que, miércoles, ¿esto qué fue? Escuché hacia lo lejos como una risa maquiavélica, como de las brujitas, así como en los dibujos animados. Sí. Como una bruja riéndose y la risa se iba alejando. Curiosamente, esa fue la última vez que escuché ese ruido, porque ni más lo volví a escuchar. Yo comenté con una vecina que si lo había escuchado y me dijeron sí, se escuchaban como pasos y todo eso. Y pues la verdad yo nunca creía en eso, pero es como lo más paranormal que me ha pasado y bueno, quería contarlo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.